A continuación, una breve reseña sobre nuestro Instituto para la Calidad. El Instituto para la Calidad es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú dedicada a la formación continua, capacitación in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con modalidades presenciales y online, promoviendo el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y la acreditación de IACEP que asegura la formación por competencias. Bien, el masterclass programado para el día de hoy está a cargo del especialista Carlos Puel Palma, quien es ingeniero industrial en la UNAC, cuenta con una maestría de finanzas en la UNFB, cuenta además con un diplomado en compliance corporativo y auditoría de riesgo en el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un diplomado Master Black Belt en Lean Six Sigma, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomado Black Belt en Lean Six Sigma en el en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en gestión integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con 20 años de experiencia como consultor en gobierno corporativo, sistemas de gestión de compliance, en excelencia operacional, sistemas de integrados de gestión, rediseño de procesos y gestión de riesgos en los rubros de manufactura, minería, construcción, servicios, educación, así como en el sector público. Es docente en gestión antisoborno ISO 37001, gestión de riesgo ISO 31000 y COSO, control interno, compliance, gobierno corporativo, sistemas integrados de gestión, rediseño y mejora de procesos. Lean Six Sigma Governance. Lean Six Sigma. Su cargo actual es jefe de proyectos de consultoría del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les mencioné al inicio, el masterclass programado para el día de hoy es Importancia de un sistema de gestión de compliance para la gobernanza institucional en la actualidad. Bien, voy a dar pase al profesor Carlos Puel, quien está encargado del masterclass. Asimismo, informarles que cualquier consulta lo pueden realizar por medio del chat, bien, o cuando el docente brinde la autorización de participación. Gracias. Adelante, profesor. Muy bien, gracias. Bueno, el título es bastante interesante en una coyuntura latinoamericana y bueno, en realidad vamos a concentrarnos en algunos puntos. Pues este masterclass está asociado a una diplomatura que ofrecemos nosotros como Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y si hablamos del cumplimiento corporativo, en los últimos años ha tomado mucha fuerza, principalmente a partir de las últimas crisis, internacionales, la última crisis financiera americana, como el tema de la burbuja inmobiliaria, y bueno, y esto se asocia obviamente a otros puntos como los grandes problemas de corrupción a través de casos como Enron, Worldcom, Siemens, entonces Volkswagen. Por lo tanto, el problema no solamente se suscita en Europa, se suscita en el continente americano y obviamente es trasladado como una manera de un reflejo, ¿no? Hacia nuestro país y hacia Latinoamérica. Por lo tanto, cobra importancia el cumplir un marco normativo corporativo en el cual tenemos que establecer un conjunto de reglas, procedimientos, políticas que puedan permitirnos conducir a la organización
sea una empresa pública, una empresa privada o una entidad del Estado, una institución sin fines de lucro, poder analizar realmente todos los posibles puntos vulnerables, temas de riesgos y oportunidades que puedan enfrentarse como organización para poder prevenir cualquier delito, cualquier dolo, cualquier punto vulnerable dentro de la organización y que pueda estar influenciando en su reputación, en su imagen, y eso ya lo hemos vivido con empresas nacionales que han pasado estos puntos en el cual básicamente el problema ha sido de su gobernanza, ¿no? Entonces, de sus más altas esferas, de las gerencias, de los miembros del directorio o de la dirección ejecutiva, etcétera. Entonces, es un conjunto de documentos y herramientas que se tienen que elaborar que permitan tener un sistema, ¿no? Un sistema de gestión para el cumplimiento. Entonces, en este sentido, hace muchos años venimos trabajando en sistemas de gestión y estos sistemas de gestión que están orientados principalmente a incorporar altos estándares y principios internacionales como los principios de la OCDE para poder ir logrando incorporar estas buenas prácticas en los tomadores de decisión. Los principales problemas que hemos tenido para un tema de cumplimiento, si bien es cierto, se evalúan los riesgos en el personal operativo, en el personal que está trabajando en el día a día, el punto más vulnerable para cometer hechos dolosos justamente están en nuestras más altas instancias, ¿no? Entonces, cómo también evaluar estos riesgos u oportunidades que puedan ir desde los accionistas, desde la junta de accionistas, desde los miembros del directorio o del consejo directivo, ¿no? Y desde el gerente y hacia abajo de la organización. Es una integración y una mirada que se tiene que dar a cualquier organización o empresa o entidad sin fines de lucro que permita poder tener una mirada y una cultura, no vamos a hablar de cultura, una cultura de cumplimiento de normativas legales. Este punto es realmente el más importante, incorporar esa cultura, porque incorporar ciertos modelos de prevención de delitos, incorporar sistemas de gestión con algunos estándares internacionales, eso no es lo complicado. En realidad, lo más importante es incorporar los principios, ¿no?, de un buen gobierno corporativo para tener un buen cumplimiento corporativo, valga la redundancia. Estos principios tienen que estar muy arraigados y seguir estándares, ¿no? Entonces, y a su vez, todos estos, eh, todos estos documentos, gestores, rectores, en estas instancias lo podemos desarrollar a través de un documento llamado Código de Buen Gobierno Corporativo, en el cual establecemos todos los documentos de gestión que nos permitan tener estas orientaciones rectoras para el éxito de una organización. La importancia se ha visto que principalmente ¿no?, muchas organizaciones transnacionales, ¿no? Solo pongo un ejemplo de las transnacionales para que vean el impacto, es cuando incorporan estos estándares en sus organizaciones o incorporando solamente los principios de la OCDE para un gobierno corporativo o incorporando sistemas de gestión acompañados obviamente de un estándar como los principios de la OCDE, permite una transparencia, permite una madurez, ¿no?, y una solidez de esta empresa o de esta organización para poder lograr los objetivos planteados en su mirada de largo plazo. Por lo tanto, muchas experiencias que tenemos nosotros que al incorporar estos mecanismos permiten que las organizaciones
puedan generar un mayor valor hacia cada una de las acciones que genera la empresa, y más cuando están cotizando en bolsa. Entonces el impacto es muy fuerte de manera positiva cuando se incorporan estos estándares. Y en empresas de pequeñas empresas, medianas empresas, la importancia es porque van brindando un nivel de confianza a otros actores, a otras partes interesadas, que permitan un eslabonamiento de integración horizontal o de integración vertical que les permita a estas organizaciones crecer, pero para crecer necesitan justamente de otras empresas para hacer consorcios, para hacer joint venture, para hacer una serie de estrategias empresariales, pero que sus partners o sus socios estratégicos vean que han incorporado estos mecanismos de compliance y que incorporan estándares internacionales y si los tienen certificados, entonces dan un nivel de confianza muy fuerte y les permiten tener una mayor facilidad a estas integraciones. Entonces, ese es un punto que se ha visto de una manera interesante. El otro punto es que le da un nivel de crecimiento y de apalancamiento financiero muy importante a las organizaciones. Entonces, ya no hablamos de empresas transnacionales, hablamos de nuestro gran parque industrial, ¿no? Pequeñas empresas, medianas empresas. Las microempresas tienen que pasar por todo un crecimiento, pero orientado principalmente a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo aquellas que van generando sostenibilidad, pues este compliance corporativo, ¿no? Nos permite pues darle una madurez a estas organizaciones. En este sentido, los objetivos, hay varios objetivos, pero podríamos colocar estos tres inicialmente, es poder evitar sanciones por incumplimientos legales. No, sabemos que en este caso la ley 3424 y su modificatoria por el decreto legislativo 1352, en realidad si no cumplimos estas leyes que hablan de la regulación, de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Empresas, fundaciones, etcétera, que puedan tener mecanismos de prevención para el delito de este cohecho activo transnacional. Si no lo cumplimos, entonces en realidad las multas son muy fuertes, pues, ¿no? Por eso decimos evitar sanciones. Bueno, la ley lo menciona, multas hasta 10.000 UITs, que es un monto enorme, o una suspensión temporal o definitiva de la organización, o la inhabilitación para poder seguir contratando con el Estado, ¿no? Entonces, o clausuras, o cierres definitivos, son algunas de las sanciones que se tiene cuando no cumplimos, ¿no? Por poner un ejemplo, la ley 3424, y que está enmarcada justamente en un marco de cumplimiento, en un marco de cumplimiento corporativo como una organización para poder tener una mirada de largo plazo. El otro punto importante es, en este caso, informar, ¿no? En este sentido, la organización debe de informar al interior de su propia organización el impulso, el liderazgo de estos nuevos estándares que van a permitir un crecimiento a la organización, pero también hacia la sociedad, ¿no? Entonces, el ser lo más transparente posible. Por eso que una de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Hace no más de 2 semanas he terminado de hacer todo un análisis a una entidad de segundo nivel, en donde le da una serie de propuestas de mejora a sus estatutos y a su código de ética, pero sobre todo en la mirada de la información. Entonces, sus partners, sus socios estratégicos no tienen información clara, no hay políticas de comunicación, ¿no? Entonces,
establecer nuevos mecanismos de comunicación, nuevos enlaces de comunicación, qué le comunicamos a la sociedad de lo que estamos desarrollando. Entonces, forma parte justo de estos aspectos. Si uno revisa algunas páginas de bancos, ustedes van a ver claramente, pues, por citar algunos ejemplos, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero ahí ustedes pueden revisarlo. Ustedes revisan una página web del banco y vas a encontrar un link muy claro de donde dice ética y transparencia, y en otro gobierno corporativo, ¿no? O algo similar, pero te muestran todo lo que han hecho, sus actas mensuales o sus actas de las reuniones de juntas de directorio, etcétera. Entonces, muestran su código de ética, muestran sus reglamentos, muestran quiénes son los miembros del directorio, etcétera. Entonces, este punto es clave porque necesitamos generar confianza en la sociedad y en las partes interesadas. Y el otro punto importante del cumplimiento corporativo tiene que ver con incorporar cultura eh, al personal de la empresa en todos los niveles, ¿no? Esto no es tan sencillo, ¿no? Este es un tema de gestión del cambio, pero con un liderazgo muy fuerte de quienes dirigen a la organización. Por lo tanto, empresas de conocida trayectoria que han venido incorporando estos estándares, estos puntos de cultura, porque esto no se logra en un año, ni se logra en dos, es un tema cultural que tiene que tomar un impulso, tiene que tomar fuerza, en un nivel de madurez. Son empresas que cotizan muy bien en la bolsa de valores, o si no cotizan en bolsa, son empresas que realmente han venido teniendo un crecimiento sostenido muy interesante. Entonces, ¿por qué? Porque su gobernanza está muy bien dirigida, su personal en esa instancia, o su miembro del directorio o su gerente está siendo entrenado en estas metodologías, en estas nuevas formas de estar dirigiendo una organización. No basta solamente con un plan estratégico, sino que este plan estratégico debe estar acompañado, obviamente, de estos nuevos modelos, de estos nuevos estándares de cumplimiento, ¿no? Y todos los nuevos estándares que salen hoy en día como buenas prácticas que tenemos que incorporar. Entonces, y en este punto, lo que tenemos que hablar es, obviamente, si hablamos del cumplimiento corporativo, tiene que estar alineada la gobernanza. Y la gobernanza, pues, no es más otro tema que este conjunto de procesos que tenemos en la organización, sus documentos de gestión, en donde se involucra todo el tema normativo, el tema de leyes, para una correcta toma de decisiones, ¿no? Y entonces no solamente basta con hoy en día tener buenas prácticas de, de información o de datos, ¿no? A través de la analytics, sino que también tiene que estar soportado por buenos procesos. Tenemos buenos procesos, tenemos buen análisis de los datos, tenemos excelentes resultados, pero tenemos una imagen que es cuidada, ¿no? Por esta parte corporativa. Entonces, la gobernanza tiene que ver con la estructura que desarrolla una organización para poder dirigir y controlar a esta organización para los objetivos planteados. Un punto, y este tema de gobernanza no solamente aplica a las empresas privadas, escuchamos siempre la gobernanza, ¿no? En una organización, en una entidad del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, es como dirigimos a una organización y en este caso cómo cumplimos todas las partes normativas. Y ese es el punto clave, no romper las partes normativas, sino estar alineados a estas leyes y normas que regulan nuestro accionar para dirigir a la organización. En este caso, pues, hablar de gobernanza en una organización es hacer que un equipo, un grupo de alto nivel, llámese un CEO o un gerente general o los miembros del directorio,
se les entrena, se les capacita, tienen una mirada diferente. Hay comités especializados que ayudan a los miembros del directorio, ¿no? Y ahí está el oficial de cumplimiento en esos niveles que le van a permitir tomar mejores decisiones informadas a quienes dirigen a una organización. Entonces, el tema del cumplimiento corporativo tiene estándares incluso, ¿no? Hoy en día existen estándares. Estaba la norma 19.600 y hoy ha sido reemplazada por la norma 37.301, que es certificable incluso. Y eso nos da puntos muy interesantes para poder incorporar dentro de estos estándares internacionales como la norma ISO 37301 que mencionaba, los modelos de prevención de delitos, que es lo que nos piden pues la ley 3424. Y qué mejor si lo tenemos incorporado y certificarlo, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da plus importantes porque la organización comienza a destacarse a diferencia de otras organizaciones. Cuando hablamos de estructura organizativa, uno de los primeros puntos es pensar qué estructura, ¿no? ¿Qué estructura voy a tener en una organización? Aquí yo planteo una estructura muy solo para este masterclass. No he puesto otras estructuras que he ido creando que son más complejas. Una estructura básica es un consejo directivo, pensando pues en una entidad del Estado, puede ser un consejo directivo, si es una empresa son los miembros del directorio, entonces, y en este caso el consejo directivo es quien dirige la labor del director ejecutivo o el gerente general o el CEO, dependiendo del tamaño y complejidad de la organización. Pero este consejo directivo en realidad tiene comités que puedan trabajar con estos comités directivos. Ustedes saben que estos comités sesionan cada cierto tiempo, pero tienen comités que les ayudan para tener información actualizada y que este consejo directivo pueda tener mejores decisiones. Pero este consejo directivo es quien da los lineamientos y es el responsable del compliance. No, ese es el punto. Ellos son los responsables de este compliance y tienen que tener fortalezas que pueden valerse en comités de riesgo, comités de finanzas, comités de evaluación, comités de estrategia, ¿no? Está el comité de auditoría y bueno, obviamente está el oficial de cumplimiento que hoy en día se incorpora como una nueva función dentro de la ley 3424. Por lo tanto, el consejo directivo se fortalece con estas estructuras, se fortalece con estándares como la norma ISO 37301, se fortalece con los principios con los principios corporativos, que pueden ser tomando el estándar de la OCDE, pueden ser tomando los estándares de la CAF, o pueden ser tomando los estándares de la propia superintendencia del mercado de valores, de la SMB, pero ahí están los principios. El tema es incorporarlo. Ahora, estos principios no necesariamente es para aquellos que cotizan en bolsa, los utilizamos como buenas prácticas, ¿de acuerdo? Y este consejo directivo que se fortalece, obviamente tiene un ejecutor, por eso se denomina gerente general o director ejecutivo, ¿no? O el CEO. Entonces, pero a su vez en estas estructuras, estos comités de auditoría, está la auditoría externa, está la auditoría interna. La auditoría interna se desarrolla a los procesos de negocio, en este caso los procesos llamados también procesos misionales, se audita los procesos de soporte, ¿no? Y obviamente se audita la parte de la dirección, ¿no? Los procesos estratégicos. Y esta auditoría nos permite enfrentarnos a auditorías externas, ¿no? Entonces, es el concepto de la AAA, ¿no? El autocontrol, la autogestión y la auditoría. Entonces, por lo tanto, hablar de un cumplimiento corporativo, lo primero que debo establecer es cuáles son los procesos de la organización y luego qué estructura organizativa tiene la institución o la empresa para poder dirigir y controlar a la organización, ¿de acuerdo?
Entonces, ahí les muestro una estructura organizativa. Hay otras un poco más complejas, pero para este masterclass quería que tengan esta idea, ¿no? Entonces, ¿en qué necesitamos entrenarnos, no? Necesitamos entrenarnos, en realidad, en sistemas, ¿no? Es sistémico. Estos puntos estaban muy orientados hace años, y aún así he visto que estos temas estaban muy orientados hacia la parte de los abogados, hacia el tema de los contadores con ciertas especialidades en auditoría, pero no necesariamente, es porque estamos hablando de sistemas de gestión. Entonces, incorporar estos estándares hoy en día requieren conocimiento de sistemas de gestión, valga la redundancia, y estos sistemas de gestión que siguen un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, es orientado obviamente a la parte del cumplimiento corporativo. Por lo tanto, no es un tema que solamente sea para un público determinado de profesionales. En realidad es para todos aquellos que tengan experiencia en implementar sistemas de gestión, que tengan experiencia en análisis de riesgos, ¿no? Un componente muy fuerte de análisis de riesgos, ¿no? Los que estamos en el mundo de las finanzas, pues el tema de riesgos lo manejamos muy bien, pero en realidad hay muchos riesgos, como los riesgos corporativos, los riesgos estratégicos, los riesgos financieros, los riesgos de seguridad de la información, ¿no? Los riesgos de cumplimiento legal, de los riesgos antisoborno. Por lo tanto, existe un abanico de riesgos, y entonces está la gestión integral de riesgo. Y un punto de la gestión integral de riesgo es evaluar obviamente los riesgos de cumplimiento y que puedan tener un efecto sobre algún posible cohecho activo transnacional o algún delito. Por lo tanto, hoy en día estamos trabajando conceptos de sistema de gestión como la ISO 37301, que salió recién, este diplomado que está presentando está dentro de este marco de esta norma, y por lo tanto cuando hablamos del compliance, ¿no?, corporativo, hablamos de qué legislación, de qué normativa, qué reglamentos le aplican a nuestras organizaciones, a la cual queremos incorporar estos estándares. El buen gobierno, existen estándares también, ¿no? Entonces, estos estándares del buen gobierno, estamos obviamente pensando en los estándares de los principios de la OCDE. Yo trabajo mucho en los estándares de los principios de la OCDE, y estos principios de la OCDE están orientados para empresas corporativas. También hay principios asociados para entidades del Estado, si quedamos en la parte del mundo del Estado. También hay principios de la OCDE para organizaciones sin fines de lucro, y que obviamente nos dicen a nosotros: sigue esta ruta, sigue este camino, hacer un buen diagnóstico y luego ir cerrando brechas para tener uno de los tantos puntos que nos pide la norma 37301. Entonces, en esta evaluación del análisis de un contexto, pues dentro de este análisis, obviamente nos dan fuentes que puedan generar riesgos u oportunidades. Y si identificamos estos riesgos y oportunidades referidas al sistema de gestión de cumplimiento, tenemos que identificar los riesgos, analizar los riesgos, darle valoración a los riesgos y darle un tratamiento. Y para eso utilizamos otro estándar, que es el estándar de la norma ISO 31000, el cual fue actualizado en el año 2018. Entonces, en este caso, y dentro, ¿no? Y dentro de la parte corporativa, podemos incorporar también buenas prácticas. Como hablamos de riesgos, podemos incorporar ciertas buenas prácticas, porque hablamos de la gestión integral del riesgo. Y entonces tenemos la norma ISO 27001, que nos ayuda a tener un tema de riesgos para la seguridad de la información,
o como la norma ISO 37001, que tiene que ver con un tema para el antisoborno. Entonces, existen otros estándares que se pueden ir incorporando para fortalecer la propia identificación de riesgos y oportunidades referidas al tema del cumplimiento corporativo. Entonces, el tema está en lo siguiente, en conocer realmente cómo implementar un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en estos puntos de sistema de gestión, aquí lo estoy colocando más, de una manera más sencilla, ¿no? Obviamente bajo el estándar de la norma 37001. Cuando hablamos de sistema de gestión, es porque estamos hablando del planear, hacer, verificar y actuar, ¿de acuerdo? Los principios, en este caso el modelo creado de hace muchos años, desde el año 1928 por Walter Shewhart, ¿no? Y luego Walter Shewhart, que transmitió este conocimiento del planear, hacer, verificar, actuar a Deming. Deming lo lleva al campo de la calidad, y a partir del año 1949, Deming lleva todo este conocimiento a Japón, y en Japón le cambian de nombre a este círculo y le llaman el ciclo de Deming, ¿verdad? Entonces, pero vean, desde qué año, desde el año 1928 que lo desarrolló Walter Shewhart, y que luego fue impulsado en el mundo por Deming, que fue alumno de Walter Shewhart, y obviamente después reconocido a Deming como padre de la calidad, incorpora este ciclo del PDCA. Y en los estándares internacionales, ¿no?, de las normas ISO recogen este ciclo, y así están configuradas las normas. Y así se configura un sistema. Entonces, el punto, y ese es el tema, nosotros hemos entrenado a muchos profesionales especializados en temas de cumplimiento legal, pero que no tenían conocimiento de cómo implementar un sistema de gestión, ¿no? Entonces, que es bastante más grande, más amplio. Y por lo tanto, uno de los componentes fuertes que hacemos es incorporar el concepto de sistemas de gestión, para poder hacer cualquier modelo, sea modelo de prevención de delitos, sean modelos de integridad. Buscamos siempre que sigan el ciclo PDCA, y la propia norma ISO 37001 lo plantea de esta forma, en donde, ¿qué objetivos tiene? Tiene el objetivo de integridad, ¿no? Obviamente hacia la persona, hacia la persona, y luego en el conjunto de integridad por cada una de las personas, lograr la cultura, ¿no? Entonces, logrando cultura, vamos a lograr conformidad con todos los estándares que establecen en la organización, vamos a tener buena reputación, y vamos a tener un valor ético para la organización. Como los principios, la norma ISO 37000 incorpora, en este caso, 6 principios: el de integridad, el de buen gobierno corporativo, proporcionalidad, transparencia, responsabilidad y sostenibilidad. Y los principios que ha recogido muchos son los principios de la OCDE, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es un sistema que integra una serie de estándares, ¿de acuerdo? Entonces, los principios son como la base, es como cuando queremos construir, ¿no? Es como cuando queremos construir un edificio. Un buen edificio se construye con sus bases. Bueno, implementar un estándar de gestión de cumplimiento, ¿no? Como la 37301, es teniendo sólidos sus principios. Y para cada uno de estos, integridad, buen gobierno corporativo, etcétera, existen estándares. Hay un punto muy fuerte que es el de gobierno corporativo, como les mencionaba, ¿no? Y para eso están los principios de la OCDE. Teniendo estas buenas bases, obviamente el techo son los objetivos a los que quiero llegar, y las columnas vienen a ser el PDCA, ¿de acuerdo? Y en este caso, y para poder tener un buen análisis en la construcción, necesitamos una buena organización y su contexto. Entonces, los principios como base, el techo que es los objetivos, ¿de acuerdo?
y en este caso las columnas muros viene a ser el propio PDCA. Y en este modelo del PDCA, obviamente, lo que tenemos es una correcta planificación del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Luego tenemos que ejecutarlo, o sea, tenemos que echarlo a andar, que funcione, y luego en la comprobación están las auditorías, ¿no? Las revisiones por la dirección, la revisión del desempeño de los objetivos e indicadores, ¿de acuerdo? El propio proceso de investigación cuando hay no conformidades, entonces, y luego nos lleva al actuar, que tiene que ver con mejorar de manera continua el propio sistema de cumplimiento. Entonces es un ciclo virtuoso. Todo esto tiene todo un sistema, todo un estándar que nos va a permitir lograr este punto del cumplimiento corporativo. ¿De acuerdo? Hay un punto importante, obviamente, cuando hacemos un análisis del contexto para poder identificar, obviamente, el tema de riesgos y oportunidades que está en el punto de planificar. Tenemos que analizar lo legal, lo cultural, el tema de informático, digitalización, social, ambiental, ¿no? Estructural, partes interesadas. ¿De acuerdo? Bueno, hay toda una metodología que se utiliza para luego incorporar todos los mecanismos que la ley 3424 nos lo menciona, y también cómo dentro de este modelo vamos incorporando los modelos de prevención de delitos, pero es todo un sistema donde se integra. Entonces, si tenemos este sistema, nos va a ayudar a la gobernanza, porque en el centro está liderazgo y gobernanza y cultura. ¿Y por qué está en el centro el liderazgo, gobernanza y cultura? Esto le pertenece, obviamente, a los consejos de dirección o a los miembros del directorio. Estos consejos directivos, ¿qué es lo que hacen? También planifican, también ejecutan, también verifican y también actúan, ¿no? Entonces, por eso que en este cuadro anterior, este consejo directivo tiene como un soporte al comité de auditoría. También tiene al oficial de cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces se forma todo un sistema de gestión sólido, robusto, pero lo más importante es la implementación de los principios para lograr cultura e integridad. ¿Qué beneficio logramos teniendo un sistema de gestión de cumplimiento? Son varios, ¿no? Aquí estoy citando solo algunos, pero en realidad ya habíamos mencionado el tema de reducir o eliminar cualquier tipo de responsabilidad legal o penal de las empresas, ¿no? Entonces, facilitar malas prácticas, es decir, hacer prevención, nos ayuda a mejorar la imagen, la reputación, tener un mejor sistema de control interno, ¿de acuerdo? Por eso que hay un componente muy fuerte en la metodología de identificación de riesgos y oportunidades. Generar confianza es lo más importante, ¿no? Ventaja competitiva. Nos genera ventaja competitiva, ya se las mencioné. O sea, sí nos genera ventaja competitiva con otras empresas que no incorporan estos estándares. Y el otro punto importante, como ventajas para una organización, es tener cómo manejamos de una manera eficiente todas las múltiples regulaciones sin que se nos vaya ninguna para evitar cualquier tipo de fraude interno o fraude que pueda generarse dentro de la organización, ¿de acuerdo? Dentro o fuera de la organización, pero que pueda repercutir. Entonces, eso es una serie de mecanismos que nos ayudan a nosotros a poder visualizar, detectar, ¿no? Y hacer la prevención correspondiente a través de una buena política de apetito al riesgo que nos permita a nosotros atacar a estos puntos vulnerables que podamos identificar y maximizar oportunidades que podamos identificar, obviamente, ¿no? Porque los riesgos, ¿no? Hay riesgos negativos y riesgos positivos. Los riesgos negativos le llamamos riesgos, los riesgos positivos le llamamos oportunidades. En los riesgos negativos lo que buscamos es minimizar el riesgo
y en las oportunidades queremos maximizar esa oportunidad para lograr beneficios, ¿no? Para la organización. Para los clientes, en realidad, lo que se busca hoy en día es poder nosotros mostrarle a nuestros clientes, por eso es importante el tema de la transparencia, la comunicación, eh, nuestro escenario de cumplimiento y de gobierno corporativo que tenemos, ¿no? Que es sólido. Por eso que muchas organizaciones peruanas, no voy a mencionar, pero seguro que conocen ustedes con todos los escándalos que han habido, han tenido que limpiar la casa. Lo primero que han hecho, ¿cuál es? Nuevo directorio, nuevo. Y es más, si ha habido algún involucramiento de algún miembro de la familia en algún acto, en algún acto delictivo, ¿no? O está en alguna investigación, igual se le saca, todos, y se reconstituye. Y lo primero que han hecho es limpiar la casa, es decir, miembros de directorio totalmente independientes, ninguno de la familia. O de repente han colocado de 7 directores, 2 de la familia y 5 totalmente independientes. Y el otro, lo primero que han hecho es han modificado sus códigos de ética y los han puesto en público, los han mostrado, los han presentado, han mostrado las elecciones, quiénes son los nuevos directores, o sea, buscan, obviamente, generar una nueva confianza. El tema está es hacia nuestros clientes, ¿no? O a nuestras partes interesadas. Por lo tanto, trabajar con proveedores que también sigan esta misma línea, no trabajar con proveedores que puedan tener algún tipo de problemas, sino hacer toda una debida diligencia a los propios proveedores y no solamente tener proveedores que nos den un mejor precio. No, no es eso. Es hacer todo un mecanismo y ahí viene también parte importante del sistema de gestión con el tema de los proveedores. Cómo evaluar a los proveedores, cómo seleccionar y cómo evaluar a los proveedores, ¿no? Que no solamente tiene que ver con un tema de criterios de costo, tiene que ver con otros criterios, ¿no? El otro punto es cómo nos preparamos para poder acceder a mercados extranjeros. Hay muchas empresas nacionales nuestras que están pensando en tener socios comerciales americanos o socios comerciales europeos. Entonces, si hablamos de socios comerciales americanos, lo primero que te van a pedir es cuál es tu gobierno corporativo. Muéstrame cuál es tu gobierno corporativo, ¿no? ¿Cuál es tu sistema de gestión de cumplimiento? Y si te vas a Europa, te van a decir, bueno, muéstrame el modelo ESG, ¿no? Entonces, que tiene que ver por sus siglas en inglés, pero es un tema que dice cuál es tu gobernanza, tu gobernabilidad, el tema ambiental y el tema social. Ese modelo es más robusto que los propios principios de la OCDE. Entonces, las organizaciones tienen que comenzar a trabajar en esos esquemas, en esos nuevos modelos, porque si no, no van a acceder a esos mercados. Hace años se hablaba, para poder hacer una buena gestión comercial, necesitas tener una norma ISO 9001 y una norma ISO 14001. Hoy eso es un tema que se da por entendido. Hoy lo que se busca es tener socios comerciales que sean tan sólidos como las empresas con las cuales tú te quieres asociar, ¿no? Entonces te piden esos nuevos estándares y por lo tanto te auditan, te auditan y te auditan muy, muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces ese es el otro punto. Y de otra manera, brindar seguridad a la propia organización, ¿no? Desarrollando una serie de auditorías internas, externas, que permitan pues darle confianza a los clientes en que los resultados que se han obtenido son resultados totalmente independientes, ¿de acuerdo? Para el mercado, organizaciones que muestren sobre todo transparencia, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo que necesitamos transparencia de las empresas, ¿no? El compromiso, que estén comprometidas, que sean éticas, que sean transparentes, que sus miembros del directorio, que su personal, ¿no? Entonces, que se cumpla sobre la parte ética. Por eso que hoy en día un escándalo cualquiera de alguna alta dirección
un gerente, un subgerente, un gerente, un CEO o algún mero directorio que comete alguna infracción y que es publicitada en cualquier medio, y si es verificada y que es cierta, lo primero que hace la organización es te retira de la organización para que no dañes, ¿no? A la organización. Antes te protegían, te cuidaban, hoy en día no. Cometes un tema, ¿no? Cualquiera sea, y que infrinjas a un tema de ley, así sea tú como persona, lo que hacen es te retiran. Así de simple, como parte de su sistema de gestión y como parte de su modelo de prevención. En este sentido, pues el mercado cada vez es más exigente, ¿no? Nuevamente, algo de confianza, de cumplir reglas internacionales, ¿de acuerdo? Y que obviamente nos permitan tener una interrelación como empresa y ser una empresa más globalizada, no solamente pensar en lo local. Algunas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones. Primero, en este actual contexto internacional, si queremos crecer en el mercado, debemos de incorporar estos estándares de sistemas de cumplimiento, ¿no? Si queremos ser competitivos. Y si somos una entidad del Estado, en realidad lo que queremos es lograr mayor eficiencia, un presupuesto para el resultado, ¿no? Tener mejores indicadores de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es lo que se demuestra a través de una buena, ahí sí se utiliza muy fuerte el concepto de la gobernanza, ¿no? De la entidad del Estado. A pesar que en una empresa privada obviamente hay un tema de gobernanza, pues en las entidades del Estado se está trabajando muy fuerte en ello, ¿no? Diversas agencias de cooperación están trabajando en fortalecer la gobernanza de las instituciones del Estado porque les permiten alinearse a la OCDE. Recuerden que queremos pertenecer a la OCDE, estar dentro del club de la OCDE, ¿sí? La siguiente conclusión es que debemos, para fortalecer la gobernanza, tenemos que implementar estructuras de gobierno como las que presenté. Hay varias formas, pero se les entrena, se les capacita para que formen ustedes pues estas estructuras de gobierno y que se puedan aplicar en la organización, ¿de acuerdo? Es parte del diseño. Entonces la estructura del gobierno es como la arquitectura, ¿no? Hago la parte arquitectónica y luego construimos el edificio. La tercera conclusión, en realidad, es que para fortalecer la propia gobernanza se deben implementar sistemas de cumplimiento, como la norma ISO 37001, y que pueda ser liderado por el gobierno corporativo de la empresa o institución. Y aquí se incorpora el concepto de gobierno corporativo, que tiene que ver con los miembros del directorio y todos sus documentos y sus formas de gestión que permitan dirigir a la organización y generar, obviamente, una buena gobernanza para el éxito de los objetivos de la institución. Entonces, el principio es muy claro. Si queremos lograr esta competitividad, si las entidades del Estado incorporan estos estándares, ayudan obviamente a poder subir posiciones en el tema de competitividad país, y como empresas generamos mayor confianza, obviamente nos vuelve más competitivos, nos permite tener mejores relaciones comerciales, ¿no? Entonces tenemos un punto ahí clave o importante. Ok, entonces no sé si tengan algunas preguntas. Hanley, no sé si quieras mostrar la siguiente lámina, que es la de la diplomatura. O la presento yo. Sí, profesor. Como guste. Si usted gusta, puede revisar la presentación, ¿no? Buenas noches, profesor Puel, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó que las empresas están buscando cada vez más empresas de su mismo nivel, prácticamente que puedan cumplir con toda esta valga la redundancia, cumplimiento, ¿no? de normas,
políticas, etcétera. ¿Cómo eso favorece la participación de empresas pequeñas y medianas que generalmente no tienen implementado un sistema de compliance? Ok, sí, ¿Cómo eso favorece la responsabilidad social de las empresas que tienen que involucrar a empresas locales, pequeñas, de la comunidad, etcétera? ok, a ver. Todo está pensado en ello. Por eso mencioné que hay una integración horizontal y vertical, ¿no? Entonces, la integración horizontal, por ejemplo, es a través de consorcios. Entonces, las empresas pequeñas, por ejemplo, pueden consorciarse y poder hacer una integración vertical con una empresa más grande. Pero claro, obviamente lo que va a significar es que estas pequeñas empresas tienen que tener estos modelos, ¿no? Tener estos modelos de sistemas de cumplimiento, lo cual no son complicados, no son difíciles. Es más, es más, si hablamos de la ley 3424, también habla de la incorporación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, y que cada una de ellas va a tener que establecer sus propios sistemas de acuerdo a su tamaño, complejidad que tiene la organización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es más, en algunos casos tú puedes tener un oficial de cumplimiento, pero en una pequeña empresa no es necesario tener un oficial de cumplimiento. Sería lo ideal, pero lo que dice la ley es, nuestra ley peruana lo que dice es, bueno, el oficial de cumplimiento podría ser compartido como un tema de otras funciones que podría asumir, ¿no?, el gerente legal o el propio gerente general. No es lo ideal, pero si es una pequeña empresa o mediana empresa que le es complicado por un tema de recursos, tienes tu sistema de gestión y tienes a tu oficial de cumplimiento. Entonces, la ley está pensada, ¿no? La ley está pensada para todos los niveles. Es un tema de decisión, es un tema de conocimiento. Por eso que muchos empresarios, dueños de empresas, se están entrenando y se están capacitando en estos sistemas. Y cuando terminan de entrenarse dicen, no era nada complicado. No, no es nada complicado. No, es un tema de ordenar bajo estos estándares internacionales, entrar a una certificación y luego comenzar a trabajar y tener una mirada más de largo plazo y de mayor sostenibilidad. Ya hemos dicho, es un tema de economías de escala y un modelo más liberal, pues las empresas no pueden actuar solas, necesitan consorciarse, pero para consorciarse necesitan saber entre quiénes están y si nos consorciamos con empresas que tienen estos modelos de gestión, me dan una confianza interna en este grupo y luego le brindan confianza a la integración vertical cuando quieren trabajar de una manera consorciada para presentar servicios eslabonados con la gran empresa, por ejemplo. No sé si contesté tu pregunta. Estaba en silencio, disculpe. Le agradezco la respuesta. Perfecto. Sin embargo, hay de repente una discusión para más largo que no quisiera Sí, 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 pretender claro, sí, a la claro, claro. audiencia, ¿no? Pero sí te entendí la pregunta muy bien, ¿ah? Sí, sí te No, no, sí, entendí, me quedó ¿no? claro. Me quedó claro, pero hay Sí, empresas tan pequeñas que en número me refiero de, empleados, que probablemente muchas sean familiares, ¿no? Con 3 o 4 personas. Y creo que podría haber algún tipo de ajuste. Además, pensar que una empresa grande se va a consorciar con una empresa local chiquitita, digamos, es un buen deseo, por decirlo de alguna manera, es algo que sea una obligación contractual. mira, yo te lo pongo así en concreto, ¿sí? Te lo pongo en concreto. Si tú le puedes ofrecer a esta gran empresa un producto que él quiere y tú se lo pones a un mejor precio, él te lo va a comprar. El tema es cómo tú le generas confianza a él. Ese es el punto. Entonces, estos modelos
¿Existen en otras partes del mundo? Sí. ¿Existen en Italia? Sí. ¿Existen en Alemania? Sí. ¿Existen en Japón? Sí. Entonces, ¿existen en Brasil? Sí. Si me quieres mencionar algún ejemplo. Entonces, si te quiero mencionar algún ejemplo más latinoamericano, un buen ejemplo es lo que sucede en Brasil, ¿no? Con las cadenas y suministros logísticos. Entonces, por ejemplo, en Mato Grosso, donde está la planta de ensamblaje de Honda, tiene a una serie de proveedores pequeñitos y funciona muy bien. Nuestro problema aquí en el Perú es que somos sumamente desconfiados entre nosotros los pequeñitos. La gran empresa quiere trabajar con ustedes, y se los digo, quieren trabajar con ustedes, pero el tema es, son ustedes, es la microempresa, la pequeña empresa con ese pensamiento que tienen y que no generan confianza entre ellos, y cuando se quieren agrupar menos, ¿no? Entonces, mira, yo he trabajado, antes de trabajar, ya tengo 51 años. Entonces, 20 años trabajando en consultoría para empresas grandes, pero antes de ser consultor para empresas grandes, 10 años trabajé siendo consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo para microempresas. Y he visto de todo, desde el Parque Industrial del Vía Salvador, Parque Industrial de Hualcán, Parque Industrial de La Mauta, ¿no? Entonces, en Trujillo, en Arequipa, en diversos parques industriales. No soy ajeno a lo que tú preguntas, ¿de acuerdo? Podemos conversar mucho de esto, ¿no? El tema es persona, por ahí va el punto. Muy bien, espero poder conversar un poco más contigo en algún momento, ¿de acuerdo? No sé si hay otra pregunta, antes de pasar a otra lámina. No sé si... Profesor Puel, tenemos algunas consultas por medio del chat. A ver, déjame ver el chat. Entonces, ¿Desea que...? Sí, mejor léelas, por Sí. favor, léelas, gracias. Ya. Fidel Poma nos consulta qué dificultades se presentan al implementar un sistema compliance en una entidad del Estado que tiene una estructura funcional y no enfocada en procesos. Ok, ya, a ver. Sí, buena pregunta. En realidad, recuerden que la gestión por procesos en una entidad del Estado es obligatoria, ¿cierto? No es que sea voluntaria, es obligatoria. Y es más, tenemos el modelo, ¿no? Los cinco pilares, los 3 ejes transversales y abajo la gestión del cambio, ¿no? Sí, entonces, el señor Guamas, que me hizo la pregunta, sabe a qué me refiero. Las organizaciones del Estado deben de trabajar bajo un enfoque por procesos, ya, o sea, eso fue hace años, o sea, se tuvo que ya implementar. Y aquellas organizaciones que tienen el tema de procesos, su gran dificultad, ¿cuál es? Y ese es el punto. Han implementado en papel la gestión por procesos, pero no han transformado su estructura organizacional para que respondan a la gestión por procesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Cuál ha sido el error? Solo para no hacer ese es otro masterclass, ¿no? Pero para ir al punto es, no puedes hacer una gestión por proceso pensando en la actual estructura organizacional. El peor error que han cometido es tratar de hacer una gestión por proceso sin cambiar la estructura organizacional. Y en otros casos han hecho un cambio de estructura organizacional y después han hecho el enfoque por proceso. Así no funciona. Para que funcione, tienes que migrar a una buena gestión por proceso, pero para que responda a una gestión por proceso, tu estructura organizacional cambia. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho un tema bastante interesante. Revisa lo que se ha hecho con el SENACE. El SENACE se ha trabajado la gestión por proceso y es la primera entidad del Estado que se ha trabajado bajo una estructura organizacional por proyectos. Por proyectos, ¿ah? Ya no me estoy equivocando, es por proyecto. La primera institución del Estado, pero que responde perfectamente a la forma como trabajan. Y ahí ha incorporado la ISO 37001 y calzó pero como anillo al dedo. ¿De acuerdo? Entonces, ya incorporaron la 37001 y ahora la tienen certificada y ahora se está montando todo el sistema de gestión de cumplimiento y funciona muy bien. En OSINFOR, que es otro ejemplo, puedes visitar a OSINFOR, que es otro ejemplo, se trabajó la gestión por proceso, se cambió la estructura organizacional, ¿no? El MAPRO funciona con la nueva estructura organizacional, se ha hecho rediseño de procesos, se han certificado los procesos rediseñados, la estructura organizacional cambió y están migrando y están mirando, ya tienen a un oficial de cumplimiento y en este caso están trabajando para implementar estos nuevos estándares. Entonces, hacia tu pregunta,
para que funcione bien una entidad del Estado, estos sistemas de gestión de cumplimiento, lo primero que tienen que trabajar muy bien es la gestión con procesos. SUNAT, por ejemplo, está trabajando muy fuerte en su MEDJEP, que es su documento de gestión de procesos. Están en su versión 4, pero hoy a esta versión ya tienen un cierto nivel de madurez que les permite, obviamente, mejorar su propio sistema de compliance, que ya lo tienen implementado, tienen la 37001 también, pero han ido en paralelo, y te hablo de una entidad tan grande como SUNAT. Entonces, existen experiencias ya en el Estado que vienen funcionando, pero siguiendo la ruta que se les ha dicho por muchos años, se han dejado acompañar, ¿no? Entonces, con el SENACE los hemos acompañado, con el OSINFOR los hemos acompañado. Entonces, y te digo con nombres y apellidos que sí funcionan, siguiendo estas pautas, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos la siguiente pregunta de Jesulit. ¿El alcance del establecimiento de la gestión del cumplimiento está orientado a la normativa externa o también aplica a la normativa interna? Está aplicado, a ver, cada organización adopta sus estándares, ¿no? Pero lo primero que tenemos que cumplir es nuestra normativa interna, ¿de acuerdo? Pero algunas organizaciones han incorporado estándares externos porque son una filial, la transnacional está en Suiza, pero aquí tienen en el Perú una sede e incorporan todos sus estándares, ¿de acuerdo? O una parte. Por ejemplo, en Honda, que hemos hecho consultoría con Honda del Perú, en Japón, ¿no? Honda tiene su sede matriz, acá hay una filial o una subsidiaria, y tiene todo su tema de gobierno corporativo, y tiene muy marcado el cumplimiento normativo nacional, y ha incorporado normativas japonesas propias en temas en temas ambientales, en temas sociales, y han incorporado estas normativas y lo han incorporado dentro de su gobierno corporativo. Al incorporarlo a su gobierno corporativo, se hace obligatorio, ¿no? Se hace obligatorio. Se hace obligatorio primero para el Perú y para su parte interesada, que es su casa matriz, ¿no? Te lo respondo con ejemplos. Siguiente pregunta. Bien, no tenemos más consultas, profesor. Podemos pasar con la presentación del programa, de la diplomatura. Te dejo a ti, ¿te parece? Sí, profesor, gracias. Sí, perfecto. Bien, buenas noches a todos. Para informarles que el Instituto para la Calidad tiene programado la diplomatura en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos, cuyo inicio está programado para el día 27 de julio. Bien, esta diplomatura tiene una duración aproximada de 6 meses. En total consta de 124 horas lectivas. Dentro de la diplomatura se va a tocar los temas de marco general de compliance, ética organizacional, gobierno corporativo, gestión de riesgo ISO 31000, implementación de la norma 37301, implementación de la norma 37001 y formación de auditores internos ISO 37001. Es la única diplomatura que está otorgando cuádruple certificación. Les otorgan un diploma de estudio en compliance corporativo y auditoría de riesgos, un certificado en interpretación de requisitos del sistema de gestión de riesgos ISO 31001, un certificado en interpretación de requisitos de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, y el cuarto es el certificado en formación de auditor interno ISO 37001. Bien, en pantalla tienen los datos de contacto. Pueden comunicarse ya sea por correo, WhatsApp o llamada, y gustosamente yo les estaré atendiendo. ¿Sí? Cualquier consulta que puedan tener sobre esta diplomatura en la parte de temática, podemos aprovechar que contamos con la presencia del docente Carlos Puel. Gracias. Sí, bueno, solo remarcar algunos temas. Cuando aparte de ser consultor en esos temas, diseñé esta diplomatura pensando
en lo que se necesita en el mercado, ¿no? Entonces, y es más, este es el único producto que tenemos en el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica y en la Universidad Católica que entrega 4 certificaciones, ¿no? Pueden revisar, pueden darse el tiempo de revisar. No, en toda la Universidad Católica no hay ninguna diplomatura que te dé estas 4 certificaciones. Y ese es un tema porque se necesita tener, si quieres ser oficial de cumplimiento, entonces está esta diplomatura, pero también tienes estas certificaciones independientes, ¿no? Con nombre y apellido, porque si es un tema para el Estado, es muy específico, entonces responde a una naturaleza de mercado hacia el Estado y hacia la parte privada, ¿no? Entonces es un producto que, si lo ven, está muy orientado a sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, abierto para no un público selectivo, no es para una carrera en especial o en específico, no es así. Está orientado principalmente para profesionales que tienen 2 o 3 años de experiencia, pero sobre todo que puedan tener alguna, no es obligatorio, pero tengan alguna experiencia en algún sistema de gestión que te da la mirada del sistema, y si no la tuvieras, igual aquí se te entra en esa naturaleza, pero en realidad lo que se necesita como país es profesionales que puedan estar en este nuevo, en esta nueva forma de mirada que desde hace 10 años se viene trabajando muy fuerte en Europa. Hace 20 años, pero hace 10 años con una fuerza muy notable en Europa. Aquí en Latinoamérica, desde a partir de hace 3 a 5 años en América Latina, que se viene trabajando estos modelos, incorporándolos de una manera más expansiva, ¿no? No quita que hay organizaciones en otros países de Latinoamérica como en Brasil, donde también hemos estado trabajando algunos temas allá. En realidad, hay algunas organizaciones que de alguna otra forma ya tienen años trabajando esto, pero no de una manera masiva, como en los últimos 3 a 5 años, que sí necesitamos como país. Hemos sido golpeados muy fuerte por una ola de corrupción y se necesita limpiar a las propias organizaciones, y las organizaciones lo entienden, lo conocen, lo saben. Lo que necesitan son profesionales que les ayuden, ¿no? a poder trabajar en estos sistemas, ¿no? Entonces, y de eso se trata. Si estás interesado en esta diplomatura, en realidad es una nueva forma, una mirada que se le está dando, que necesitan las organizaciones, ¿de acuerdo? Y es por eso el objetivo que tenemos con esta diplomatura. Muy bien, entonces, bueno, sí, no sé, en este caso, Hanley, creo que eso sería lo... Sí. ¿Sí? Sí, profesor, como no tenemos más consultas, agradecemos a todos por su participación, por el tiempo dedicado a este masterclass. También a usted, profesor, le agradecemos en nombre del Instituto para la Calidad, bien por el tiempo y aprendizaje compartido con todos, ¿sí? Muchas gracias a todos, buenas noches.